Con este proyecto se plantea realizar una radio con temática social, donde se demuestre un proceso tanto de trabajo en equipo como habilidades individuales, y que vinculen al estudiante con el ámbito profesional, tanto sea en el diseño de guiones como en el planteamiento de ideas creativas. También se trabajará manejo de software referente a la edición y producción de audio. Es importante que el estudiante desarrolle un vocabulario técnico y una modulación de voz aplicable para una producción sonora, sobre todo un pensamiento crítico, análisis de su entorno para generar ideas y soluciones aplicables en la evolución del individuo en la ciudadanía. Como el siguiente punto tenemos los objetivos: utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva, reconociendo y practicando sus valores intrínsecos, como el respeto mutuo y la tolerancia, el sentido autocrítico y demás valores democráticos. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y creación colectiva. Usar argumentos fundamentales en la toma de decisiones para llegar a acuerdos que posibiliten su consecución, además de conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y sociales de cada emprendedor en el momento de crear y mantener un emprendimiento radiofónico. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionalidades de la lengua castellana en proceso de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Saludos, estimadas autoridades. El proyecto que nos ha tocado hacer es el emprendimiento. ¿Qué es un podcast? Como objetivo general tenemos la analización del uso del podcast como medio de comunicación, y como objetivo específico tenemos comprobar la efectividad del podcast como una transmisión de información o noticias para un público joven. Justificación. ¿Por qué hicimos este proyecto? Este proyecto lo hemos hecho en primera instancia para informar a los jóvenes, incluso a personas mayores, de por qué los jóvenes prefieren un trabajo no tan ortodoxo, que es ir a una ingeniería o seguir estudiando, y más prefieren hacerse dinero de fuentes alternativas como es ser streamer. Y por eso es que nosotros queremos informar, y es la justificación de nuestro proyecto. El producto que nosotros vamos a presentar va a ser un podcast creado por nosotros mismos, que está subido en una plataforma llamada Anchor, y en esta plataforma se le puede escuchar en esa plataforma, o se la puede compartir por Spotify, Facebook y WhatsApp. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Flame Radio. Yo soy Franco Rodríguez, su presentador, y hoy me acompañan unos grandes amigos, Ramses Paz y Isaac Trujillo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Entonces, el tema de hoy es: más personas quieren ser streamers. Pero primero debemos conceptualizar qué es un trabajo formal y qué es un streamer. Entonces, mis amigos les van a explicar. Ya, ahí les explican. Básicamente, un streamer es una persona que juega un videojuego, lo comenta en tiempo real y lo transmite en cualquier plataforma. Así normalmente pueden ser jugadores profesionales o semiprofesionales de un videojuego, comentaristas del mismo. En Twitch es una plataforma de streaming, es decir, un usuario popular con muchos seguidores pueden ganar unos $20,000 al mes, teniendo en cuenta que hay muchas formas de obtener ingresos a través de Twitch, como en Bits. En conclusión, yo considero que para idear o crear un podcast no se necesita tener tantos equipos. Tan solo se necesita un micrófono, unos audífonos y una computadora con la que se pueda grabar. Claro, también hay que tener un tema del que hablar y ganas de ponerlo en práctica. Como recomendación, una recomendación personal sería hablar con ganas, siempre tener un diálogo con relación al tema. Si pasa algo, pues se puede seguir con una improvisación, pero claro, siempre debe tener una relación o debe mantener el objetivo principal del tema. Hacer un podcast es muy complicado, ya que se debe mantener un tema que sea interesante para los espectadores y que llegue su mensaje a varias personas jóvenes, porque últimamente solo hay jóvenes en las redes sociales y por lo general que escuchan los podcasts. Y una recomendación mía es que si se le va a hacer un podcast, se lo haga con temas de interés, no se le haga con política o temas que no lo van a interesar a los jóvenes. Y como ejemplo pongo mi podcast, que es un podcast muy interesante que es para los jóvenes. Conclusión. El podcast es una fuente de instrumento y también que podemos ayudar a comunicar todo lo que nosotros expresamos
y dar nuestra opinión pública. También compartir e informar a las personas que no saben sobre un distinto tema. También las recomendaciones que yo les puedo dar son las siguientes. Antes de grabar el podcast, vocalizar bien las palabras. También practicar un poco antes, leer el guión y hablar de un tema que sea de su interés. Porque si no es de su interés, no se va a demostrar ese entusiasmo ni esas ganas por hacer el podcast. También hacemos lo mismo. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, Padre Mauricio, Director General de la Unidad Educativa Borja Cabañas. Máster Johnny Rodríguez, Rector. Licenciada Fátima Cedeño, Coordinadora. Queridos docentes, brigadieres, cadetes todos presentes. Les damos la más grata bienvenida a nuestro proyecto ABP de Historia. Objetivos: conocer la historia del auge exportador e identificar los distintos acontecimientos ocurridos tras la conquista de los españoles. A nivel del podcast de Historia e Investigación, se trabajó conjuntamente con la crítica social, ya que es muy importante expresar sentimientos y pensamientos de personas juveniles. Es por eso que el tema a tratar fue la huella marcada por los españoles dentro del Estado ecuatoriano. Desde mi punto de vista, la experiencia del podcast fue muy marcada, pero fue increíble, ya que se mencionaban, tras la investigación, pequeños datos curiosos que ni siquiera nosotros sabíamos. Como se menciona la expropiación de tierras por medio de la Real Audiencia de Quito. Y además la violencia generada por parte de los españoles hacia los indígenas, especialmente hacia las mujeres, ya que eran denigradas y discriminadas por su color de piel. Y se pensaba la ideología antigua que la mujer era destinada a los quehaceres domésticos y a la convivencia en matrimonio. La economía de varios países fue en declive, justo en el tiempo en el que el auge en las tierras que básicamente fueron conquistadas por los españoles. Existieron varias formas en las que se cambiaron los mandatos, fortalecimiento militar y más tarde el levantamiento de los países que fueron afectados por las mismas conquistas. La experiencia del auge exportador, podemos decir que entendiendo los movimientos independistas fueron el resultado final de una serie de procesos que se dieron en toda Latinoamérica durante el siglo XVIII. Por un lado, influyeron la propia actitud de las autoridades coloniales y las directrices marcadas desde los metrópolis. Por otro lado, se dice que la sociedad latinoamericana no pudo evitar hacerse eco de los trascendentales acontecimientos que acaecían en el exterior, como la independencia estadounidense o la Revolución Francesa. También podemos decir que el podcast es una herramienta muy necesaria para la liberación de estos temas, ya que el podcast se puede hablar tanto políticamente como en la religión, o lo que se pueda en sí, también hacer debates, para que los oyentes puedan saber del tema en cualquier sitio, donde y mediante la radio, que también es otro beneficio. También el podcast es que se pueden descargar los podcasts para poder oírlos libremente en un tiempo que ustedes puedan o en los que ustedes estén libres para que puedan saber más amplio lo del tema. En conclusión, podemos analizar que el proceso independentista son las campañas emprendidas por Simón Bolívar, fueron el medio a través del cual el territorio del actual Ecuador se vio inmerso en un nuevo proceso de construcción de un proyecto político, el de la República de Colombia. Comprender que durante un largo tiempo se consideró que este proceso independentista tuvo como causa principal el enfrentamiento entre dos mundos distintos, el de los criollos y el de los españoles peninsulares, así como el afán para liberarse del yugo colonia. Primeramente, yo les voy a dar una serie de recomendaciones, que serían las siguientes. Uno de los intercambios comerciales del Ecuador durante los últimos años se han incrementado notablemente, pero en algunos casos esto ha significado tener una balanza comercial,
una balanza comercial negativa. La realidad actual del país exige el incremento de las exportaciones a fin de elevar los ingresos, la cual solo será posible a través de elevar la productividad. 2. Dado que el grado de apertura económica es amplio, pero actualmente se está incrementando con el aumento de las importaciones. Buenas tardes, Padre Mauricio, Director General de la Unidad Educativa Borja Cabanis, Máster Johnny Rodríguez, Rector, Licenciada Fátima Cedeño, Coordinadora, docentes, brigadieres, cadetes todos presentes. Les damos la más grata bienvenida a nuestro proyecto ABP de Lengua y Literatura. ¿Cómo vincular las TICs en la resolución de los problemas sociales utilizando el arte y la cultura como medio de expresión primordial para la integración de la colectividad? Primeramente les voy a decir lo que significaría las TICs. En lenguaje, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Son un conjunto de herramientas que surgió gracias a la tecnología digital. A partir de ellas se puede gestionar y compartir información, siendo de mucha ayuda en investigaciones científicas, del desarrollo humano, etc. Para introducirnos brevemente sobre el arte de los nuevos medios, literalmente de artes medievales, corresponde una aproximación del lenguaje de los nuevos y de comunicaciones a través de la imagen. Objetivo: comprender a la literatura e identificar las distintas formas de conocer acerca de los textos u obras del autor de Julio Verne, entendiendo cada una de sus obras por medio de la radiodifusión del podcast de una forma compartida y grabada al público por un medio en el que existe un emisor y receptor. El objetivo del podcast va más allá. Está en el poder de difundir pequeñas ideas y lograr un cambio en cada oyente que te ayude a encontrar y multiplicar tu propósito conectado con tu público. El podcast es una publicación digital y periódica en formato de audio o video. Se los puede encontrar en plataformas muy populares tales como Spotify, iTunes, iCloud, hasta en las redes sociales. Su funcionamiento se basa en la integración de un grupo de personas y la designación de los roles, como son el panelista de control, el locutor y el presentador. Entre las ventajas con las que cuenta un podcast podemos mencionar un contenedor abstracto y específico. ¿Qué quiere decir esto? Una información concisa y precisa sobre temas específicos. Requiere de una baja inversión, ya que solo se menciona el uso de un micrófono, unos auriculares y un programa sencillo de edición. Sus usos son frecuentemente en los ámbitos empresarial y en el ámbito educativo. En el ámbito empresarial se menciona el marketing de un nuevo producto o lanzamiento de una empresa. En el ámbito educativo se menciona la difusión de información con materias como lo son ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y esencialmente en lengua y literatura. Los pasos para la realización de un podcast son muy sencillos. Se dividen en 3 prácticos. Sin embargo, existen la desencadenación de las categorías, como son en primera instancia la preproducción. En la preproducción se da la elaboración de un guión y la planificación de la designación de los distintos roles. Y algo muy importante que podemos destacar también es la preparación de la vocalización, ya que al ser un formato en audio y video, los oyentes requieren de información concisa, precisa y una voz clara. En la preproducción se recalca el uso de un micrófono y unos auriculares,
y es muy recomendable hacerlo en ambientes muy silenciosos, ya que con ello no se corregirá tanto al momento de la edición. En la postproducción se da la edición del proyecto final. En este caso se unirían los audios y se corregirían los errores de voz, ya sea alta, baja, aguda o grave. Y además la divulgación del podcast, que se lo puede realizar en plataformas populares, valga la redundancia, de Spotify, iTunes, iCloud y en las redes sociales. Mencionándonos que tras la experiencia del podcast literario, nuestros pensamientos pueden fluir a flor de piel. Se puede referir a las extrañas apariciones de una misteriosa nave, tanto como un vehículo a alta velocidad en la Tierra, como barco e incluso en las naves voladoras a lo largo de todos los Estados Unidos. En el transcurso de este libro, que tiene bastantes elementos en los que hay mucha tensión y el público tiene que estar atento mientras lo lee, esto es un encuentro con un buen libro y muy recomendable para cada persona que le gusten los libros de aventura y más a las personas que les gustan las obras de Julio Verne. Cuando seamos capaces de leer un libro y en algún momento de la historia nos parece un poco aburrida, no detengas tu lectura. Puede que en algún renglón o párrafo siguiente este sea el inicio de una nueva aventura o tal vez la que estabas buscando y se parezca muy interesante a lo que estás esperando. La radio que marca tendencia. Damos inicio a este programa en una sola señal. Somos Energía Estéreo, tu emisora de los éxitos latinos y europeos. Hola, amigos de Radio Escucha, les damos la bienvenida desde Ecuador Podcast, que hoy empieza su emisión. Les habla su servidor, Brian Castañeda. En el día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos y compartiremos con vosotros este tiempo dedicado a ver una novela de Julio Verne, en repasar, a profundizar y a mejorar tu comprensión lectora, un tema del que no todos sabemos algo, pero que con el tiempo se nos ha olvidado algunos datos importantes. Debes leer despacio cada línea, así te sentirás obligado a entender oración por oración. Pausas. Haz una pausa cada párrafo para continuar tu lectura. Analiza lo leído para asegurarte que lo entendiste. Nuestro saludo desde Quito, nuestra ciudad de residencia. Y quiero darte la más cordial bienvenida de este podcast, en este programa que me acompañarán mis compañeros, quienes les contarán más sobre el libro de Dueño del Mundo, edición 1904, Julio Verne. En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste. El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Gustavo Adolfo Bécquer. Desde su aparecimiento hace varios años en la colección Viajes Extraordinarios del Dueño del Mundo, en el año 1904, para la cual fue escrito este libro por Julio Verne, como su autor lo figuraba, se constituyó como el manual narrativo en el que el lector encontraría referencias de manera de contar la historia, en forma de secuencia como una serie de acciones que realizan los personajes, y permite al lector imaginarse la situación para redactar. A razón de que el día de hoy vamos a hablar sobre la obra El Dueño del Mundo del escritor Julio Verne, es importante entrar en contexto dentro de su ideología literaria. Julio Verne nació en Francia, en una isla ubicada frente a la desembocadura del Loira, cerca de Nantes, el 8 de febrero de 1828. Sus padres, Pierre Verne y Sofía Elliot de la Fouche, un abogado famoso, y para que su hijo siguiera sus pasos,
lo envió a París a estudiar Derecho. Todo encaminaba a Verne hacia la vida confortable de las profesiones liberales en provincia. Pero, al contacto con la capital, surtió los efectos que cabía esperar, y al joven Julio le nació una vocación literaria. Hey, Catherine, ¿cómo crees tú que Julio obtuvo la fama? However, if we learning to work in a group so that we could and always learning something new. And so we can have our complete podcast to air. ¿Cómo vincular las TICs en la resolución de los problemas sociales? Utilizando el arte y la cultura como medio de expresión primordial para la integración de la colectividad. Es algo muy bueno, ya que se puede aplicar en todos los ámbitos tecnológicos y también para quitar la curiosidad de las personas sobre algún tema en especial. Puede ser político, estudiantil o económico, ya que esto nos ayuda a poder ayudar a las personas para quitarse la duda sobre cierto tema. Eso es para la recomendación 2.0. Otra recomendación que les puedo dar es que hablen de un tema que a ustedes les interese. Porque el hecho de que ustedes hablen de ese tema va a hacer que ustedes le metan interés, ganas, e incluso se va con entusiasmo mientras ustedes hablan sobre estos temas. Porque si uno es obligado a hacer y hablar de un tema que no conoce, la mayor parte siempre va a salir el tema tedioso. Para los que estén escuchando y para el que está diciendo el podcast. Para eso, consulten temas de interés que sean para todo público y siempre dar su opinión con todo respeto porque no hay que faltarlo. Gracias. En conclusión, en este proyecto fue muy divertido ver cómo agregamos la tecnología y la implementamos en la educación y para poder expresar básicamente lo que sentimos o expresar los conocimientos que nosotros tenemos. Y mi recomendación es que mucha más gente se arriesgue a hacer este tipo de cosas, ya que son muy divertidas de hacer y también que tengan más conexión con la tecnología de hoy en día, ya que como hoy estamos en pandemia todavía, se ocupa bastante lo que viene siendo los podcasts y videos, youtubers y streamers en esta actualidad. Bueno, en conclusión yo considero que no se necesita más que un micrófono y audífonos para poder iniciar un podcast y claro, mantener una idea principal de cuál es el tema del que se va a hablar. Una recomendación personal sería que al estar elaborando el podcast se debe hablar con ánimo, mantener la idea principal y siempre estar consciente de lo que se dice, tener bien estructuradas las palabras y